Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y continúo con el módulo Las reformas a la Ley de Amparo de 17 de junio del año 2016. Te invito a, si estás en Periscope, cada 15 minutos voy a hacer un bloque de preguntas y respuestas y pues mientras vamos a continuar. Te dije la vez anterior, es muy importante, si buscamos ser abogados de excelencia, tendemos a buscar ser abogados de excelencia, mantenernos permanentemente actualizados. Entre la actualización es indispensable que conozcas la jurisprudencia, que eso cada viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos publica a través de su página, y Charlas de Amparo te lo comparte también, lo que vienen a ser las nuevas jurisprudencias emitidas en esa semana, publicadas y aprobadas en esa semana. Pero también es indispensable que conozcamos las reformas legales. Nuestra ley de amparo, que está en vigor, que entró en vigencia precisamente el 3 de abril del 2013 y que fue publicada el día 2 de abril de ese mismo año, después de aquella esperada reforma constitucional, esperada reforma desde el 1999 se decía que iba a cambiar el juicio de amparo, hasta el año 2011 aparece publicada el 6 de junio del 2011 la reforma constitucional y entra en vigor el 4 de octubre del 2011, la nueva ley de amparo entró en vigor el 3 de abril del 2013, habiéndose publicado un día antes, el 2 de abril. ¿Qué reformas ha sufrido la ley de amparo? La del 14 de julio del 2014, relacionada sobre todo con telecomunicaciones y competencia económica, y esta segunda reforma que estamos estudiando en los módulos anteriores, videos anteriores y el día de hoy, se refiere a la reforma de 17 de junio del año 2016, que entró en vigor al día siguiente, esto es el 18. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a continuar hablando sobre la misma. ¿Qué te puedo decir? La semana pasada, y vale la pena, siempre realizaremos la técnica de un paso hacia atrás. La semana pasada se hizo el estudio de las primeras reformas, de las primeras reformas sobre la ley de amparo. Para nuestros seguidores de Periscope, me presento, soy José Eduardo Telles Espinosa, soy un académico sobre el juicio de amparo y cada 15 minutos Periscope vamos a hacer vamos a hacer un receso en Argos Cursa, que nos ha distinguido desde hace cerca de 3 años para que pues, podamos compartir vía radio lo que viene a ser el conocimiento del juicio de amparo, pues de una manera honorífica. Quizá esa parte no es creíble, pero pues así es. El 101 constitucional me impide cobrar por esta actividad, pero gustoso lo hago porque vengo de una familia de académicos y por lo mismo pues es parte de mi sangre, parte de mi vocación hacerlo. Regreso. En la semana pasada te hice mención a qué pasa con estas primeras reformas de la ley de amparo del año 2016. Desde ese punto de vista te invito a que pongamos atención en una situación muy particular que fue el tema relacionado con la figura del autorizado, antes autorizado del mismo tiempo, antes autorizado del mismo artículo 27 de la ley de amparo, después 12 de la nueva ley de amparo, en donde el facultado para oír, recibir notificaciones, pero además para interponer recursos, en materia penal no se le exigía que acreditara contar con la autorización para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, en esta reforma vigente a partir del día 16 de junio, publicada a partir del 17 de junio y entró en vigor al día siguiente, se adiciona la figura del autorizado amplio, los autorizados en términos del artículo 12, y no solamente se incluyen a las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, y administrativa, sino que además se incluye a la materia penal. Entonces, pues con ello se busca privilegiar lo que viene a ser la función
del abogado. Durante la semana he recibido diversos comentarios acerca de cuáles son la finalidad o por qué se necesita el que se goce de la presentación, de la certificación como autorizado, gozar de la certificación de que eres un abogado titulado y que estás legítimamente autorizado para ejercer la profesión de abogado. Hay quienes han disentido del mismo, lo cierto es que la ley así lo establece. Veremos si alguien plantea la inconstitucionalidad de esta norma, ya cada quien determinará qué plantea en ese sentido. La presunción de la que parte el legislador es de que si eres una persona que estás titulada, entonces en ese tipo de supuestos, lo que se genera es que, se parta de la presunción que si ya estás titulado es porque cursaste toda una carrera y por lo mismo pues gozas ya de la certificación para litigar. Seguridad jurídica para el quejoso o al tercero, la finalidad, pues para los dos, en teoría. ¿Por qué? Porque lo que se está privilegiando ahora es que si vas a tener un autorizado que te interponga tus recursos, pues este goce de las capacidades desarrolladas. Va a ser muy discutible, desde luego. ¿Por qué? Porque, no vas a señalar autorizado amplio, pero esto va a traer como consecuencia que ¿quién va a firmar la promoción? Pues la va a firmar la promoción el quejoso o el tercero interesado, siendo que si la firma el quejoso o el tercero interesado, esto traerá como consecuencia pues solamente que esté pues enterado de qué está firmando. Lo cierto es que nuestro juicio de amparo hasta este momento es de tal manera técnico que pues no forzosamente con eso se va a obtener una mayor seguridad. Pero bueno, hasta este momento solo estamos describiendo qué es lo que pasa en estas materias. Cabe destacar que sigue vigente la parte correspondiente a la suplencia en materia penal, aunque claro, también hay una modificación referente a que solamente ahora se va a suplir si hay alguna situación para poder en determinado momento hacer referencia. Les invito por favor a los seguidores de Periscope, en el bloque con todo gusto hacemos preguntas y respuestas. ¿Qué más pasó en esta reforma de la ley de amparo de 17 de junio del 2016? Mira, también lo que sucedió fue que se cambia el esquema de cuando no es necesario agotar recurso ordinario. 61 fracción 18 inciso D. Entonces, ahora que estamos viendo precisamente lo que son las reformas a la ley de amparo, el auto de vinculación a proceso, que era con lo que se consideraba que iniciaba el juicio penal, ahora es modificado, vamos a ver enseguida por qué, pero sigue sin necesidad de agotarse un recurso ordinario. Esto es, si tú reclamaras un auto de vinculación a proceso, no tienes necesidad de agotar recurso ordinario. ¿Qué más cambió en esta nueva ley de amparo? ¿Recuerdas? Estamos haciendo la parte del repaso. Cambió el tema consistente en la publicidad de los proyectos. Durante la semana te invito a que veas la página Charlas de Amparo. Te copié lo que viene a ser el acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo se le da publicidad a los proyectos. Pero ¿qué proyectos son? ¿Te acuerdas? Es artículo 73 de la Ley de Amparo, y con una modificación que nos dice: el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general de amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencia que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que resolverán, que esto ya incluso lo interpretó la Corte en la parte correspondiente
al acuerdo que emitió, pues dice cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación de las listas. Da la impresión que el legislador dijera que van a ser 3 días antes de la lista y después de 3 días antes de la lista van a poder realizarse lo que vienen a ser las, en este caso, las publicaciones correspondientes. Perdón, entró una llamada también. Que es importante que tengas en cuenta que lo que se estableció en este artículo, en el acuerdo de la Corte, dice no, significa que es con la misma publicidad, con la misma antelación que se hacen las listas. Esto es 3 días antes de la publicación de la celebración de la sesión respectiva. ¿Qué más cambió en nuestra nueva ley de amparo? Estamos en el repaso. La oportunidad defensiva y probatoria que se realiza a través del artículo 73 de la ley de amparo, eso ya lo vimos a través de publicidad, pero la oportunidad defensiva y probatoria que se realiza a partir del artículo 75 de la ley de amparo, que recuerda, el acto reclamado en el juicio de amparo por regla general se aprecia tal y como fue demostrado ante la autoridad responsable. Quiere decir, por regla general tú no puedes aportar nuevas pruebas ante el juez de distrito o ante el tribunal colegiado. Sin embargo, en amparo indirecto preferentemente, si tú no tuviste posibilidad de ofrecer las pruebas ante la autoridad responsable, entonces existe esa excepción. Normalmente se trata de la figura del tercero extraño por equiparación, esto es aquel que no intervino ante la autoridad responsable, o aquel que intervino pero no le dieron oportunidad probatoria, que es un caso de excepción. En la nueva ley de amparo, en esta reforma al artículo 75, se establece que en materia penal, si bien es cierto puedes aportar este tipo de pruebas, sin embargo, se debe de cuidar que el ofrecimiento no implique una violación al principio de oralidad y a los demás principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Desde este enfoque es indispensable entonces que se vele porque pues haya esta publicidad, esta oralidad, y pues no se pueden estar aportando pruebas que no hayan sido desahogadas ante la autoridad responsable. ¿Qué más se cambió? Se cambió la parte correspondiente a los efectos inmediatos de la ejecución de las sentencias cuando estas no son ejecutorias. ¿Te acuerdas? Lo hemos visto en algunos videos en donde se hace mención cuando está en presencia de órdenes de aprehensión, o antes se decía auto de vinculación a proceso, ahora se cambia y es órdenes de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivos de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación procedimental aplicable. La sentencia que concede el amparo surtirá efectos inmediatos sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica al quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal en términos de la legislación procesal aplicable y el amparo se conceda por vicios formales. Quiere decir hasta esto que se trata de los autos en donde son, déjenme aquí, los autos en donde son concedidos los amparos, contra autos por violaciones formales, dice el artículo que no, pero orden de aprehensión no distingue. Entonces, pues es interesante la interpretación que vayan a estar dando los juzgadores acerca de si se concede un amparo por vicio de fondo o por vicio formal contra orden de aprehensión que no sea grave, pues si surte efectos inmediatos o no, conforme al artículo 77 de la ley de amparo. ¿Qué más se modificó? Se modificó en el artículo 79 de la ley de amparo el tema relacionado con la suplencia de la queja. En los casos de las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7, aunque ya la Corte dijo que las 6 también, pues el legislador no atendió esta parte, la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. Pues interesante la redacción del legislador. Esto fue
materia de la parte de la jurisprudencia, en donde se hace mención a donde qué sucede cuando suples, cuando no suples. Bueno, siempre se había sostenido, bueno, no siempre, porque hubo disparidad de criterios. Algunos decían en un primer tiempo algo que aparentemente es el enfoque que da el legislador, y dice, pues solamente suples si tienes que suplir, si no, no te distraigas expresamente. Lo que pasa es sobre todo en materia penal, y había jurisprudencia en el sentido de que, bueno, haces el análisis oficioso de tipo penal, haces el análisis oficioso relacionado con lo que vienen a ser, no sé, cuando se integraba por cuerpo de delito, probable responsabilidad o elementos objetivos, pues aunque no te lo alegaran, tú hacía todos los temas relacionados con lo que se abordara en la parte conducente. Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos después del corte? Hay varias personas que quieren intervenir en Periscope, y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Teiz Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.